Sí, muchas gracias, José, y la transmisión está arriba. Vale. Hola a todos, ¿cómo están? Y buenos días. Buenas tardes, por ahí si hay alguno perdido de España o de por allá. Espero que estén bien. Y bueno, mi nombre es, y ahorita me voy a regresar, pero mi nombre es José Luján. Voy a estar con ustedes, pues, y toda esta plática compartiendo algunos puntos que a mí me resultan interesantes para el tema de si quieres iniciar. Y les voy a platicar por qué nace, o sea, o por cómo se me ocurre este tipo de charlas. Muchas veces en las cuestiones de migración de un proyecto o de una tecnología o de un framework, muchas veces y siempre la persona que está queriendo hacerlo, digo incluso yo, o sea, cualquier persona, pues a lo que voy, está queriendo pues entender un poco mejor, ¿no? Cómo funcionan las cosas y cómo van a funcionar ahora con este cambio, ¿no? Y bueno, pues hubo unas cosillas por ahí que al menos yo consideré importante tratar de entender, y sobre todo a veces acaban siendo hasta como parecen preguntas de entrevistas, en donde pues si has usado la tecnología o no la has usado, se va a notar muy fácil a veces con 2 o 3 preguntas que te pueden hacer. La verdad es que yo tenía al menos como unas 25 cosas, 25 puntos para compartir, pero bueno, sí va a ser bastante largo. Y bueno, pues no quería que pasara eso. Entonces traté de resumirlo a 10, que al menos yo creo que para empezar son bastante buenos estos puntos. Y al final, bueno, pues ustedes también me pueden por ahí escribiendo las preguntas. Trataré de irlas viendo para irlas respondiendo, ¿vale? Y bueno, de ahí nace esta idea de hacerlo en 10. Y mi primera idea fue hacer 25, pero pues ya me di cuenta que iba a ser mucho y tenía que andar corriendo, ¿no? Creo que la charla... Se me olvidó. ¿Cuánto dura? Perdón, por ahí, Gustavo, ¿tú sabes? Igual no sé si alguien sabe ahí en el chat cuánto duró la anterior. Con eso me acuerdo y no pasa nada. Pero lo digo para cuidar el tiempo, ¿vale? No me gusta mucho pasarme del tiempo y menos decir ahí cuánto es. Pero bueno, el punto aquí es, voy a estar con ustedes compartiendo esto y esa es mi intención, que ustedes tengan esa referencia. Si no han pasado a Jetpack Compose, bueno, pues creo que les va a ayudar mucho estos puntos para clarificarlo. Y si ya están ahí, pues son cosas que a lo mejor deberían ya de saber y a lo mejor simplemente no se las han enfrentado. Y eso, ¿vale? Nada más José, sería. entre Vale. 40 y 45 minutos. Vale, gracias. Perdón, se me fue, la verdad, se me olvidó. Pero mi charla está hecha para ese tiempo, nada más que no recordaba exactamente eso, ¿vale? Bueno, como les comentaba, mi nombre es José Luján. Si me quieren contactar en Twitter, Facebook, adelante, pues no pasa nada. Mi Gmail es el mismo y todo es el mismo, así que cualquier cosa, si un día me pierdo y les debo dinero, pues seguramente me van a poder encontrar bastante fácil. Las 10 cosas que debes de saber de Jetpack Compose, como les comenté, hice la reducción de 25 a 10, pensando en que, bueno, sería lo mejor. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo, yo creo que ahí cualquier desarrollador de Android va a estar de acuerdo, en que la 1 es que entiendas qué es la programación imperativa y cuál es la programación declarativa. Yo creo que esa es la número 1 que tenemos que saber, porque esa es la esencia de lo que es Jetpack Compose. Y no solamente la esencia de Jetpack Compose, hoy en día hay una tendencia muy fuerte, de hecho hay unos 2 puntos más adelante que les voy a hablar de eso, hay una tendencia muy fuerte a compararlas, la programación imperativa y la programación declarativa. Es una tendencia muy fuerte. Técnicamente, podríamos decir que existe el paradigma imperativo y podríamos decir que existe el paradigma declarativo, ¿vale? Así como el paradigma de programación orientada a objetos. De hecho, ese es un detalle. Muchas personas, y la mayoría normalmente es por falta de experiencia, piensan que usar programación orientada a objetos excluye lo que es la programación imperativa o excluye la programación declarativa. Y no es cierto. Puedes usar de golpe en el mismo proyecto, en una misma tecnología, 4 o 5 paradigmas y no hay ningún problema. Obviamente hay paradigmas que son contrarios, o sea, hay paradigmas como el imperativo y el declarativo que, digamos, no es que sean completamente lo contrario, pero son diferentes. Entonces, no puedes resolver, digamos, en un mismo archivo o en una misma manera de programar usando las dos maneras, no es normal, ¿vale? O sea, no se puede. ¿Qué sí se puede hacer? Pues puedes usar orientado a objetos y puedes usar imperativo y puedes usar orientado a objetos y de cierta manera, pues declarativa, de cierta manera, ¿vale? Porque también depende. Y bueno, hay que saber la diferencia, no se las he dicho, no se preocupen, todo el trabalenguas que me aventé es simplemente para que se den una idea
si no tienen mucha idea de ambos conceptos, pues que no va a significar que no se puedan llevar con otras maneras de resolver problemas, ¿vale? La programación imperativa es muy sencillo. Imagínense que ustedes quieren viajar a un lugar, ¿ok? Es obvio que si ustedes quieren viajar a un lugar, de hecho la programación imperativa es la más obvia, ¿ok? Es la más obvia porque es la que normalmente usamos, es la que regularmente trabajamos con los lenguajes de programación, ¿ok? Entonces no debe haber mucha más confusión porque seguramente es la que usan o la que han usado mucho tiempo, a excepción de tecnologías que usan hoy en día o se han basado mucho en la declarativa. Pero la programación imperativa, si ustedes quieren ir de viaje, bueno, felicidades, qué bueno que quieren ir de viaje, pero necesitan dar señales de cómo quieren viajar. Es decir, ustedes quieren ir a Francia, perfecto. ¿Cómo van a ir a Francia? Tienes que decir, ok, voy a comprar un boleto, un tiquete, como le digan en su país, en mi caso, de Cancún a Ciudad de México, a lo mejor. No es cierto porque Cancún tiene buenas conexiones, probablemente es de los mejores aeropuertos de México, o el segundo, o a lo mejor, que tiene más vuelos directos a casi cualquier parte del mundo, pero supongamos que no se puede. Cancún a Ciudad de México, de Ciudad de México a Madrid, y de Madrid tengo que viajar a París, ¿no? Entonces, tú das instrucciones directamente de cómo lo vas a hacer. Imagínate entonces ahora que tú eres un lenguaje o quieres usar un lenguaje declarativo para viajar. ¿Cuál sería la instrucción para viajar? En este caso sería quiero viajar y un parámetro en esta cuestión sería Francia. Francia es el país a donde quieres ir. Así es como funcionaría la programación declarativa. Al menos así es como a mí me sirve mucho explicarlo a casi cualquier persona esta parte, lo que es la programación imperativa y la declarativa. Porque ¿cuál es la diferencia que estamos viendo? En la imperativa tenemos que dar santo y seña de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y en la programación declarativa nos aprovechamos de que es una función, o sea, en realidad es una función en donde nosotros simplemente le decimos qué queremos, pero no le decimos cómo lo queremos. La programación declarativa tiene que ya pues hacer su trabajo, hacer lo que tiene detrás y darnos un resultado importante. Regularmente a nivel de código, a nivel técnico, la principal diferencia que van a ver es el tema de que se trabaja con funciones, ¿ok? En la programación imperativa, digamos, se trabaja con todo lo que normalmente usamos o conocemos, y en la programación declarativa, una parte, la más fuerte, por decirlo, hay como 4 o 5 partes que son como las más que más tocamos, pero la parte que más se toca, la parte que más nos salta cuando estamos empezando, es que se trabaja pues con funciones, y en esas funciones siempre se van a recibir parámetros, y algo bueno de esos parámetros es que pues podemos poner casi cualquier cosa, podemos poner, o sea, cualquier elemento que consideremos es importante para que la función haga su tarea, y la función debe estar preparada para poder resolver eso, ¿vale? Entonces yo ahí lo veo bastante fácil. A mí me gusta ese ejemplo. No sé si les sirvió. Ahí ustedes si quieren ponerme en el chat si les sirvió o no. Pero yo creo que es una de las maneras más fáciles de entenderlo, ¿no? En la declarativa, pues no nos preocupamos porque pues lo tiene que hacer y listo, lo va a tener que hacer conforme lo que le indicamos y lo que le pasemos. Y la imperativa, pues nosotros al final tenemos que rompernos un poco más la cabeza para que lo haga, ¿no? Ese es el punto número 1. Probablemente si estás en una entrevista de trabajos, yo creo que igual y sí te la están preguntando, porque se están preguntando por Jetpack Compose. A lo mejor te dicen cuál es la principal diferencia, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor me ha tocado ver. La principal diferencia dice, no, es que ya no está XML. Ok, sí, esa es una consecuencia de pues la programación reactiva. Esa es una consecuencia exactamente, pero no lo hicieron para quitar XML nada más, ¿ok? Hay muchos elementos. Otro punto es el de los views y los composables, ¿vale? Las views como tal sabemos eran la base de todos los layouts, de todas las interfaces en Android durante 10 años, 11 años, ¿vale? ¿Y qué pasa ahora? Ahora la idea es, de cierta manera, olvídate de los views. Sabemos que existen los views, los view groups, bla, 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 y confórmate ahora con lo que es composables. Ahí es donde cambia mucho porque ahí te das cuenta que cambió todo. O sea, cambia casi todo, en realidad. Hay algunos conocimientos que puedes seguir manteniendo, pues, que te pueden ayudar a concebir todavía algunas ideas, como por ejemplo los temas y los archivos separados para los strings. Ese tipo de cosillas, digamos, en sí te ayudan a resolver otras preguntas que vas a tener cuando estés trabajando con Jetpack Compose. Pero digamos, el punto de partida cuando estás pensando en el tema de las interfaces, cuál es la diferencia
a nivel técnico también, ¿cuál sería? Pues que bueno, al final sabíamos que teníamos los views y de ahí partíamos casi todo. Y de este lado ahora tenemos Composables y va a ser totalmente diferente. De hecho, lo que normalmente hacíamos en los views, por ejemplo, el famoso Find View by ID, por ejemplo, o los sets que teníamos para de repente hacer algún cambio, algún cambio directamente, una modificación. Y se acuerdan mucho también que en los views tenemos lo que yo no sabía cómo definirlo, pero la palabra o el concepto que se me ocurre más son cambios manuales, ¿ok? O sea, es decir, tú vas y le dices a la view, pues haz esto o cámbiate acá. Bueno, todo eso, ¿vale? Al final podría siempre acabar ocasionando, pues, y yo creo que a todos nos pasó como desarrolladores de Android, acabamos teniendo conflictos. ¿Por qué? Porque teníamos un view y otro view y a lo mejor teníamos que hacer un cambio o teníamos que hacer un pintado, un dibujo, un coloreado diferente o cambiar el valor que teníamos y de repente anteriormente ya lo habías hecho, pues entonces te equivocaste. Entonces, esos conflictos, ¿vale? Muchos o la mayoría son pues debido al tema de los cambios manuales que teníamos, ¿vale? Entonces, toda esta parte que es de Vue, vamos, que es el día a día de cualquier desarrollador Android, hasta hace muy poco, pues bueno, hoy en día con Composables, pues ya no los tenemos, o sea, ya no nos tenemos que preocupar de eso, porque ahora la estructura es completamente diferente y ese tipo de elementos no se permite. De entrada, podemos decir, a mí no me gusta mucho decirlo así, pero podemos decir que al no trabajar directamente con ellos como objetos, ¿ok? Pues de cierta manera hay una barrera, por decirlo, ¿no? Hay una protección, decirlo, de que no podamos, digamos, no se exponen, sería la palabra correcta, no se exponen los elementos tal cual, entonces ahí hay o sea, si vamos a hacer una tontería, pues bueno, es más difícil porque tendríamos que hacer como muy específica alguna cosa y entonces nos daríamos cuenta seguramente cuando lo estamos escribiendo. 2, tenemos el manejo de los argumentos. El manejo de los argumentos es brutal porque siempre vamos a tener la posibilidad de hacer cosas diferentes, ¿vale? No nos vamos a tener que preocupar tanto. De hecho, uno de los detalles en general en Compose, ¿vale? Es que pues directamente no te tienes que preocupar tanto por los constructores como lo hacíamos en Android regularmente. Recordemos que cuando queríamos iniciar algo o trabajar con algo, pues siempre teníamos que ver el constructor y si no estaba el constructor a lo mejor o no recibía lo que necesitábamos exactamente, pues teníamos que reimplementarlo, ¿no? Teníamos que nosotros crear uno nuevo, personalizarlo, lo que vamos a necesitar, aunque tuviéramos 10 más anteriormente, porque ese no servía para exactamente lo que yo necesito. Acá no, acá tenemos la posibilidad de, en base a los modificadores, por ejemplo, jugar mucho con eso y nos permite, por supuesto, no solamente reducir el tamaño del código, sino reducir la velocidad en la que se hace un proyecto, en la que se genera, ¿vale? Esto sí es un poco técnico lo que les acabo de decir, pero yo creo que con toda la semana que estuvieron viendo seguramente hubo temas de ese tipo que tocaron. Y sí, yo creo que estas son como las principales características entre Vue y Composables. No me gusta poner mucho el versus o el versus porque pues siento más que es una comparación que decir cuál es mejor. Muchas veces cuando una persona ve un versus piensa que le vas a decir Vue es mejor o Composables es mejor, porque no, yo creo que al final los dos tienen sus cosas buenas, los dos tienen sus cosas malas y de hecho pues hay que aprender nada más a lidiar con ellas en cada proyecto, ¿vale? Ese es mi punto de vista para este tipo de cosas, ¿no? Seguramente la pregunta del millón, se reduce el tamaño. Yo creo que esta es una obsesión que tiene la industria del desarrollo de software. Creo que muchas veces para mal, de hecho, la mayoría de las veces, tenemos una obsesión por hacer el código más pequeño, tener el paquete de APKs reducido a su máxima expresión, pensando que eso va a ser o va a demostrar que somos los mejores desarrolladores del mundo. En mi experiencia, y esto es una cosa que les comparto directamente, yo me he dado cuenta que no importa hasta que importa, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Regularmente el tamaño del APK no es importante hasta que te afecta. O sea, ¿ok? O sea, no se preocupen por reducir siempre todos los paquetes, o sea, todos los tamaños, todos. ¿Es una buena práctica? Sí, por supuesto. ¿Es buena idea? Pues claro que sí, nadie dice que no. Pero a lo que voy es que ya llega a caer a veces en lo ridículo la obsesión que tenemos por el tamaño del código, ¿vale? Y del tamaño de un paquete, del tamaño de una aplicación, del tamaño, cuando en realidad a veces
Y pues el usuario ya no lo ve. Si el tamaño se reduce de 3 a 2, pues no da igual, o sea, no pasa nada, o sea, no pasa absolutamente nada. De 5 a 2, casi puede decir que es el 50%, pero no dejan de ser 2 megas, no dejan de ser 5. ¿Qué pasa cuando o sea, cuando son 25 a 20, pues ya es un poco más, ya está diciendo que son 5, o sea, ya es bastante. Y de ahí en fuera ya para adelante. Entonces, la reducción de tamaño es algo brutal. Yo al menos no tomaría la decisión de cambiar solamente a este punto más claro voy. Yo no cambiaría la definición de mi proyecto de Android, puedo decir, con XML y todo esto, a Jetpack Compose, porque me va a dar un tamaño más pequeño. No lo haría, o sea, sería una tontería para mí, ¿vale? No le estoy queriendo convencer que piensen igual que yo, porque no me interesa. Tampoco me agrada ir tratando de convencer a la gente de que cambie de opinión, pero sí les puedo decir que no es un argumento tan sólido, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque existen otras maneras también de reducir tamaños, y entonces pues seguramente si alguien del equipo o alguien del proyecto sabe eso, podrá decirte a lo mejor haz esto, esto y esto y esto, reducimos tamaño y quedamos igual y seguimos usando lo anterior. Entonces, si tú tienes una propuesta en tu compañía, en tu equipo, para usar Jetpack Compose y tu principal estrella es el reducir el tamaño, aunque ojo, sí se puede reducir un tamaño brutal, ¿ok? Lo aclaro. Ahorita vamos a hablar un poco de los números, pero yo no basaría mi estrategia en eso. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido, ¿vale? Estos serían más o menos los números. ¿De dónde saco esos números? Esto es importante. De experiencia propia, ¿vale? O sea, estos son cosas que a mí me ha pasado no solamente en un proyecto, 4 o 5 proyectos más o menos. Proyectos que se han migrado completamente, ¿ok? Así, o sea, que hice el experimento, o sea, son proyectos que tuve que hacer 100%. 2, en posts que he encontrado en internet de otros desarrolladores, ¿vale? Por ejemplo, ustedes pueden, por ejemplo, no de Android, bueno, sí han hecho de aplicaciones, pero por ejemplo, hace muchos años, creo que sin querer el que empezó esta moda, es curioso, fue Facebook. Hace muchos años, hace 9 años, creo 8 años, ya no recuerdo, donde publicaron un post y explicaron por qué abandonaban HTML5 como su principal stack para las aplicaciones móviles, ¿ok? Y Facebook escribió un post estaba bonito, bastante detallado, en donde pusieron todas las complicaciones que tuvieron al querer usar HTML5 para hacer pues una web app, ¿no? Y no una app nativa. Y al final demostraron con muchos números que era lento y bla, 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 y por eso regresaban a desarrollo, ¿no? En ese caso ni React existía, ¿ok? Bueno, y a partir de ahí muchas compañías, Airbnb es una, por ejemplo, que sí lo hace mucho, Square, creo que muchos de acá de Android la conocemos, y muchas compañías lo que hacen es liberar posts. Yo se los recomiendo mucho, allá aprendes un montón, porque habla pues los mismos desarrolladores, los del equipo, los del proyecto, hablan los líderes de los proyectos, hablan mucha gente a nivel de toma de decisiones, y de ahí saqué, o sea, de varios posts de estos que he leído, saqué estos números, por eso pongo rangos, ¿ok? El APK, ¿cuánto se puede llegar a reducir en tamaño regularmente de un proyecto normal? Y ojo, siempre hay, depende, porque si estamos hablando de una APK de un videojuego que es con Unity, y a lo mejor tienes una parte, alguna sección con lo que es pues el Android regular, y lo cambias a Jetpack Compose, a lo mejor no ves el beneficio porque no deja de ser una parte importante de Unity. También depende de las librerías, ojo, no puedes agarrar y decir, lo voy a reducir y ni siquiera viste cómo funcionan las librerías actualmente o cómo las vas a poder acoplar a lo que ya tienes. O sea, hay muchos peros, ¿no? La gente piensa que cuando sale la tecnología hay que cambiar rápido así y aventarnos, ¿no? Del tobogán. No funciona así. Hay que tomar muchas decisiones. Ahora, si es un hola mundo, si es una aplicación tuya donde nadie más juega un papel, bueno, pues sí, pues no hay ningún problema. De hecho, yo lo he hecho, por eso lo hice para probar algunas cosas. Pero de ahí en fuera, son muchas decisiones que tienen que cambiar y muchos hasta puntos claves, ¿ok? Entonces, el APK se puede reducir de un 30 a un 40% en promedio. Algo de esta información que yo comparto la pueden encontrar en la página en la documentación oficial, pues, y da números muy parecidos, no iguales, pero da números muy parecidos. No recuerdo ahora el número.
¿vale? De la oficial, pero también la tomé en cuenta para compartirles estos números. No me lo estoy sacando de la manga, ¿ok? Lo que quiero decir es que no son números míos nada más, son números que consulté de varias fuentes, al menos como 15 fuentes, ¿ok? Entonces el APK puede reducir del 30 al 40%, el código sí se reduce, ese es el que más se reduce, y ahí es donde entra la parte de que pues automáticamente cuando pensamos que hay una reducción, de hecho, de más del 50%, pues automáticamente pensamos que es la solución mágica. Y yo les puedo decir que aún así, les digo, no es suficiente a veces tener ese argumento. Necesitamos más información, ¿ok? Pero bueno, se vale decir que pues sí, es una reducción de hasta 80%, la verdad puede ser mucho, pero es muy sencillo. Si tú tienes 15 XML, ¿vale? Es muy sencillo. Olvídate de esos 15 XML. Y si esos XML, su mayor principal elemento que tienes ahí, su principal elemento o el que más se usa es un recycler view, por ejemplo, ustedes cuando vean el código de un recycler view, pues se van a reír porque es muy sencillo, demasiado sencillo. Entonces se van a dar cuenta que por eso puede llegar a un 80%. Puede parecer exagerado un 80%, yo lo sé, pero les estoy dando el ejemplo de cuando no es una exageración. Si son 15 views, 15 XML, y de esos 15, 8, 7 tienen que ver con un recycler view, que no es tan loco en Android, en mobile es muy normal usar un recycler view, pues ya está, ahí está tu reducción del 80%, o sea, lo van a ver, seguramente ya lo vieron en la semana o todavía hoy en alguna plática. Entonces es una reducción brutal y vale bastante la pena. Y el tiempo de compilación también, es el tiempo de compilación, creo que es como el más estándar. Regularmente yo lo he visto en 25, 30%, casi todos dicen que el 30%, ¿vale? Al menos a mí, en mis proyectos, en los personales, no me hizo una reducción del 30%, ¿vale? Me puedo decir que fue un 35%, un 25%, perdón. Pero a todas las demás personas que consulté, que vi, que revisé, que leí, casi todas afirman que son 30 cerrados. Por eso es el único que no manejo un rango, ¿ok? Entonces, eso es más o menos lo que se pueden esperar para todo eso, ¿vale? Por ahí Jorge pregunta algo de las oportunidades laborales y ahorita te respondo porque hay una slide, un punto que tiene que ver con eso, ¿vale? Entonces igual ahí, no es que te quiera quedar que no te vayas, que aparte estaría bueno que no te vayas, pero sí más adelante tengo un punto de eso, ¿vale? Algo importante en Jetpack Compose, olvídense de casi cómo están acomodando las cosas regularmente en Android. Algo bueno, si lo quieren ver así, al principio, créanme que no es bueno, o sea, al principio no nos gusta mucho, a nadie casi le gustan los cambios tan brutales, pero hay que preocuparnos por 3 elementos, ¿vale? Column, row y box. Lo voy a decir en el mismo orden de la diapositiva, aunque yo me los aprendí al revés. Es column, row y rows. O sea, es muy sencillo. Columna, fila y caja, ¿vale? Es así de sencillo. Y eso de ahí, a partir de ahí, con eso ustedes pintan todo lo demás. Yo soy de los pocos raros, si lo quieren ver así, que no tuvo, creo yo, al menos con las personas que conviví, con los desarrolladores que me tocó trabajar, no tuve tantos problemas en esta cuestión. No es porque sea yo el mejor ni sea muy bueno, simplemente porque a mí me encantaba Linear Layout. A mí me encanta Linear Layout. Si a ustedes les encanta Linear Layout, seguramente no van a tener problema con eso. ¿Por qué? Porque en realidad es pues casi lo mismo. O sea, cómo hacías o cómo trabajabas o cómo pensabas en lo que es Linear Layout, simplemente column, row y box te van a dejar hacer lo mismo en Jetpack Compose. En cambio, había mucha gente que adoraba en su momento pues lo que es Relative Layout, ¿no? En los últimos momentos todos los constraints y todo esto. Bueno, esas personas regularmente les cuesta un poco más o han sufrido un poco más por esa parte. Yo, por ejemplo, a mí sí me gusta usar los constraints, pero no me acostumbré mucho en Android más que en iOS, que también desarrollo en iOS. Ahí sí nunca tuve problemas, porque así aprendí iOS yo. Entonces cuando me pasé a Android, yo siempre me refugiaba por velocidad mental, si lo quieren ver así. Para mí era mucho más fácil pensar en linear layouts. Obviamente, como todo, hay sus optimizaciones donde a veces ya no es viable, no sirve, y yo lo sé. O sea, no me empecinaba yo en usarlo siempre. Pero en esos momentos yo ya tomaba la decisión de que, a partir de aquí se acaba Linear Layout y lo dejo de usar y empiezo a usar esto, porque el proyecto tiene una complejidad mucho más grande, ¿no? Entonces, no había ningún problema. El detalle es que al final a mí yo me sentí siempre muy cómodo con Linear Layout, nunca sentí que me faltara casi gran cosa, a excepción de cosas muy particulares. Entonces, si ustedes también al final se sienten muy cómodos con Linear Layout, cuando pasen a no van a tener ningún problema. Estoy segurísimo que no van a tener ningún problema. Todo lo van a poder acabar haciendo con filas, con columnas y con la caja.
¿vale? Todo, todo, todo. Entonces es muy rápido porque las columnas haremos de arriba hacia abajo, las filas izquierda derecha y la caja pues es para un todo, ¿no? Entonces su contenedor, ¿vale? El más parecido podría ser un frame layout, entonces un famoso frame layout, lo ponen ahí y listo y le ensartan lo que quieren, no pasa absolutamente nada. Y en base a las columnas y las filas ustedes van acomodando los elementos. Para mí esto es brutal, esto es lo yo les puedo decir que al principio cuando usé Jetpack Compose, de hecho no soy fan de Jetpack Compose, les tengo que decir, por otras razones, no tiene nada que ver por la parte tecnológica. En un momento también la voy a compartir. Pero probablemente cuando vi esto dije, ok, esto es lo que me hizo darle una oportunidad, ¿vale? A mí, en mi caso. ¿Ok? Bueno, otro tema que también les resulta muy curioso, una pregunta que seguramente si ustedes en algún momento piden trabajo y aseguran que saben Jetpack Compose, seguramente te las hacen, es ¿cómo trabajas ahora? Porque pues ya no hay margen, ¿vale? Esta es una de las cosas que nunca nos imaginábamos podrían cambiar, ¿vale? Pero al final, pues ya nos dimos cuenta que no pasa nada. Podemos seguir trabajando sin el margin. Y nos quedamos con el padding, que personalmente a mí el padding es el que más me molestaba. El margen como que era más fácil, ¿no? Más entendible. El padding es como, sobre todo cuando estás iniciando y no tienes muchos conocimientos. Si vienes de web, pues bueno, ya te la sabes, no pasa nada. Pero si estabas iniciando de verdad en la programación y empezabas con Android, pues bueno, sí era bastante doloroso entender el margin y el padding, ¿no? Pero bueno, al final el margin se va, lo tiramos y la única manera que tienes todavía para seguir haciendo esto de las interfaces es, vas a tener que jugar con las columnas, vas a tener que seguir jugando con las filas, vas a tener que seguir jugando con los box, pero además tenemos un elemento, podemos llamarlo nuevo, que es el spacer. ¿Okay? Y el spacer es este elemento que nos va a permitir colocar espacios entre a veces un elemento y otro, y esto va a simular el margin. Hay mucha gente, muchos devs, que te lo van a decir o te lo van a vender o te lo van a explicar como que el spacer puede reemplazar al margin. Y en teoría, en la vista sí, en la teoría sí, pero en la práctica no es así. ¿Okay? En la práctica a veces tú con el mismo padding reemplazas al margin. ¿Okay? Pero eso ya es mucha cuestión de lógica, de gustos, ¿ok? Si ustedes eran fan de pues, refugiarse en el margin, como creo que muchos lo hicimos muchas veces, cuando ya teníamos elementos con muchísimas otros elementos dentro, bueno, puede ser que sufran un poquillo, pero al final creo que el spacer es como no es un parche, porque la verdad o sea, sí sirve bastante, y sí te sirve, no solamente es para que se vea bien, sí te va a servir a lo que voy. Pero sí es una solución, digamos, pues bastante práctica, ¿vale? El spacer para situaciones donde pues tú acostumbrabas a usar un margin o querías usar un margin, ¿ok? Entonces, con las columnas, filas y cajas vas a seguir trabajando, sí o sí, porque pues, son las maneras de trabajar tus vistas, pero puedes agregar un elemento más que te va a permitir sentir familiarizado con lo que es el margen usando el spacer, ¿ok? Entonces, esa sería también una pregunta. Y aquí yo les pregunto a los que están en la charla, ¿les gusta Flutter? Aquí el sexto punto es una pregunta que tengo. Es una pregunta. Por ahí, si pueden escribir, vamos a darles ahí unos 30 segundos a ver si pueden escribir. Sé que hay un retraso siempre en las transmisiones, así que voy a esperar un poco, ¿vale? Les pregunto, ¿les gusta Flutter? ¿Conocen Flutter, por ejemplo? Vamos a ver. Dice Khan, gracias desde Twitch. Dice, no lo he usado, pero dicen que está elaborado sobre el mismo paradigma de programación declarativa. Sí, no lo has usado. Vale, perfecto. ¿Alguien que le guste Flutter? Nunca, dice Rob. Nunca lo probé, pero me gustaría migrar después de aprender Compose. Vale. Vamos a ver si alguien más. Es que me gustaría encontrarme a alguien que sí haya usado Flutter anteriormente. Solamente por eso, ¿vale? No crean que ando haciendo tiempo para que la charla complete el tiempo. Vale. Bueno, le agradezco a Khan y a Rob, ¿vale? Por contestar. Bien, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque en realidad hay mucha gente que dejó de hacer Android nativo, que ya sea Android nativo de hace años, y cuando aparece Flutter empieza a trabajar. De hecho, yo cuando apareció Flutter,
yo empecé a trabajar mucho con Flutter, ¿vale? Como un año estuve trabajando, de hecho. De hecho, probablemente en enero, febrero, saqué un libro de Flutter, bueno, de Dart y de Flutter, ¿vale? Y la idea de esto es que yo me di cuenta, bueno, aquí Jorge me dice, yo sí hice Flutter y dejé Android nativo por culpa de los XML. Ahí está el punto. A ese punto quería llegar. Muchas gracias, Jorge, por contestar. No se me ha olvidado tu pregunta, ¿vale? Ese es el punto. Mucha gente abandonó Android nativo. No puedo decir, no hay una manera de decir que un número específico, un 20% de los desarrolladores fueron, no es cierto, no hay manera, no, es muy difícil de saber eso, pero sí te encontrabas a muchos desarrolladores de manera nativa, eran ex nativos, porque ahora lo que desarrollaban ellos directamente era con Flutter, ¿vale? ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuál fue el principal problema? Que muchos se fueron por el tema de los XML, exactamente, porque había una reducción y una velocidad impresionante en lo que es Flutter. Bueno, hoy en día Android, de cierta manera, creo que para no quedarse atrás, lo que empezó a hacer es lo que decíamos, implementar la programación declarativa, ¿vale? Y entonces en ese momento, si ustedes han estado en Flutter, Jorge que conoce Flutter, seguramente si le digo scaffold, le suena porque es probablemente el elemento más usado dentro de Flutter, después de la función principal, o sea, no hay más. El top up, bar, las actions y todo esto. Todo eso que tú ya sabías, Jorge, en este caso, porque es el único por ahora que ha contestado que sabe Flutter. Todo esto lo mismo lo puedes hacer ya en Android. Lo mismo, o sea, literal, si ustedes acaban viendo el código, solamente porque pues la sintaxis es Kotlin y es diferente a Dart, pero la misma lógica puedes acabar utilizando, o sea, el 80-90% en un proyecto de Android. Entonces, toda esa gente que se sintió o que se sentía identificada o muy cómoda con lo que es en este caso Flutter, probablemente acabe regresando a lo que es Android. Esto es algo brutal. ¿Por qué? Porque ya tenemos las dos opciones. O sea, Android nativo no solamente puedes seguir haciendo aplicaciones con XML y si tú te sientes cómodo, adelante. Pero además, si a ti lo que te gustaba era esa reducción de código, esa velocidad de desarrollo y esos elementos tan cómodos como el scaffold y todo esto que te permitía en 2 líneas de código formarte algo, pues ya lo tienes en Android. Entonces, si a ustedes les gustaba Flutter o ya se habían ido, por ejemplo, como Jorge, pues seguramente en 2 patadas van a acabar regresando. Es muy probable, porque si el desarrollo nativo les era lo que les gustaba, pues lo van a poder seguir haciendo, pero desde otra parte, desde otro punto, ¿vale? Y lo mismo pasa con esto. A mí esta es la principal razón por la que a mí no me gustó al principio Jetpack Compose. Lo sentí como una respuesta de Google a React Native directamente, y después a SwiftUI y después a Flutter, ¿ok? De hecho, ese fue el más lento, si lo quieren ver así, Android, porque además es el más complejo. ¿Sí? El ciclo de vida de esto es muy complejo en Android, mucho más complejo que en casi cualquier ecosistema. Por eso es muy complejo desarrollar aplicaciones también. O sea, recuerden que cuando estás desarrollando una aplicación, estás desarrollando una aplicación para un sistema operativo. No es una aplicación para web. No estás funcionando en el navegador. No estoy diciendo que los desarrolladores mobile sepamos más o seamos mejores que los desarrolladores web, pero sí tenemos muchas más preocupaciones, demasiadas más preocupaciones. Como la memoria, van a decir en web, no, también me tengo que preocupar por la memoria, sí, pero no es lo mismo al final, porque aquí tenemos que pelear con el sistema operativo. Tú no peleas, en el móvil no peleas con el sistema operativo, peleas con el DOM, y el DOM pues no es tan complejo como es en este caso un sistema operativo, por el nivel de permisos, de procesos, de memoria, de almacenamiento, de accesos, de segundo plano, de primer plano, o sea, de estar esperando, ¿no? O sea, eso es mucho más complejo, aunque les digo, no se trata de decirlo porque digo que sean mejores los desarrolladores mobile, simplemente es porque hay otros conocimientos que vamos a necesitar para esto, ¿vale? Entonces, regresando a ese punto, para mí Jetpack Compose fue una respuesta de Android a este tipo de desarrollos, a React Native, SwiftUI, Flutter al sí mismo, y a mí no me gustó porque pues siento que era más, a veces pensé en su momento que era mucho más seguir una moda que otra cosa. Hoy en día lo entiendo más como una estrategia, creo yo, del equipo de Android, para decir, ok, todos los desarrolladores que pues ya no quieren o se quieren bajar del barco porque pues estas maneras tienen estas ventajas, pues se las vamos a dar también en desarrollo nativo. Y está bien, yo creo que está bien, yo creo que está bastante bien, y ahora pues ni modo, ¿no? Al final ustedes y yo muchas veces pues estamos buscando un empleo, una oportunidad, un proyecto, y pues si tenemos que aprenderlo, pues lo tenemos que aprender. Y así funciona en el software. Lo que pasa es que
de cierta manera el desarrollo mobile durante mucho tiempo estaba funcionando muy diferente al desarrollo normal de cualquier plataforma o tecnología. En web es normal que salen 7 frameworks, pateas una piedra y salen 7 frameworks de JavaScript, y es normal que tienes que aprender 5, ¿no? O entender 5, o al menos picarle ahí tantito a 5 para saber qué pasa. Pero la realidad es que, bueno, pues no es tan fácil, o sea, no es tan fácil llevar esa velocidad. Y en Android siempre tuvimos una velocidad bastante lenta, hasta hace 3 años, en donde 3, 4 años donde todo empezó a cambiar muchísimo, y de hecho pues una persona que a lo mejor no ha estudiado nada de Android hace 2, 3 años, hoy en día pues sabe muy poco ya porque pues han cambiado mucho las cosas, ¿no? Entonces el punto 7 es, si ustedes están familiarizados, les gusta o conocen bien lo que es SwiftUI React Native Flutter, pues son bienvenidos a lo que es Jetpack Compose, no van a tener ningún problema, ¿vale? O sea, directamente ahí es donde puede competir Jetpack Compose directamente con este tipo de desarrollos, ¿vale? Porque ya lo tienes, pero además no deja de ser el nativo de Android, o sea, no deja de ser la parte de Android. Entonces, ahí yo creo que es brutal la diferencia, ¿vale? Estás empezando en iMessage Compose, sería recomendable. Primero, ahorita te respondo, Fructis. Vale, esas también como están poniendo las preguntas. DSL, ¿ok? Aquí les pongo. ¿Saben qué es lo de DSL? Que en español la traducción sería. Vale, ahí está, perdón. Creo que se había ido. Entonces, DSL les preguntaba si alguien de ustedes sabía. En español la traducción sería lenguaje de dominio específico. Y son los lenguajes que nos van a permitir hacer una manera específica de resolver un problema. Nos van a ayudar. Afortunadamente, bueno, yo no tuve problemas mucho en entender eso. ¿Pero por qué? Porque yo he trabajado con Scala. Y Scala, una de sus principales medallas es el de DSL, ¿ok? O sea, trabajas con Scala, es muy difícil que no hayas escuchado DSL. Por ejemplo, a mí no me costó eso con Kotlin, por ejemplo, porque ya lo había entendido. Pero yo entiendo, por ejemplo, y yo lo he visto en algunas entrevistas de trabajo, por eso les paso el tip. Si ustedes a lo mejor estudian un poco esto, les va a convenir porque van a poder resolver y responder un poco más a detalle la respuesta, ¿no? Mucha gente lo que cuando le preguntas DSL te va a decir, lenguaje de dominio específico, y ya. Pero no te dice, por ejemplo, si hay más o cómo funcionan o cuál es su principal característica. Yo ahí, pues bueno, les digo, no tuve tanto problema por el tema de Scala, porque ya lo había trabajado y durante muchos años fue como, pues, dentro de lo impopular que es, popular. Esa parte era popular, el DSL. En cambio, en el caso de Kotlin lo van a ver. ¿Dónde lo van a ver directamente? Vayan a ver lo que, pues decíamos, los Recycler Reviews, el Lazy Row y el Lazy Column. Vayan a verlo. Y ahí directamente van a ver exactamente esa partecilla de lo que es un DSL, ¿vale? Por ahí van a tener pues, seguramente más tiempo después de la charla y van a poder revisarlo, ¿ok? Yo ese concepto lo dejaría. Y el punto número 9 es el famoso Remember. También les recomiendo siempre, ya ahorita que están ya metidos en eso, Jetpack Compose, darle una súper estudiada a lo que es Remember porque les va a ayudar mucho. En Android, pues casi no nos, o sea, ya teníamos todo como muy natural, o sea, fluía todo muy fácil, ¿no? Tenemos una activity, el ciclo de vida de la activity, giramos una activity, el ciclo de vida de la activity, regresamos el elemento o vamos a la siguiente pantalla y regresábamos, y ya entendíamos todo, ya entendíamos el ciclo de vida, que si la volteamos, que si se destruye, que si se vuelve a generar, que si los bundles, que si recuperábamos el dato, el estado de todo eso. Creo que los desarrolladores ya teníamos una madurez, casi todos ya, muy, muy, muy cuadrada, casi todos estábamos en la misma sintonía, pues ya no teníamos mucho que explicarlo, ¿no? El de que se pueden perder los datos, que la activity se destruye y eso. Bueno, con Jetpack Compose eso sí cambia, o sea, en la teoría cambia, ¿vale? Pero, ¿cómo lo podemos abordar o cómo lo podemos trabajar? Pues yo les recomendaría irse a estudiar lo que son los famosos Remember, por eso se los puse acá. Hay varios, Remember Composition Context, Remember Coroutine Scope y Remember Update State. Al menos son los que yo me acuerdo, ¿vale? Y eso ya no busqué si había más o no recuerdo, la verdad. No me gusta decir mentiras. Pero al menos esos son los que a mí me ha tocado usar en algún proyecto, ¿vale? Entonces, al final empiezo mi búsqueda cuando estoy hablando de que se pierden los datos o que se muere la activity o que se muere algo, digamos, dentro de, se me desapareció algo que yo escribí o un elemento que yo puse. Mi primera búsqueda va por Remember, ¿vale? Empiezo a escribir y a buscar y digo, este era para eso, así, ok, y ya lo agrego y listo, ¿no? Y a veces es una línea de código, nada más hay que agregarlo para que recuerde, digamos, lo que nosotros ya habíamos hecho o lo que se estaba haciendo. Entonces, por ahí comienza la parte de la búsqueda, ¿no? Y el punto número 10
que tiene que ver con el apartado que preguntaba aquí Jorge hace rato. Yo no sé por qué no han empezado. Si son desarrolladores de mobile, tendrían ya que haber empezado ya. Mucha gente piensa y dice, oye, ya no tenemos tiempo, o no tenemos proyectos para eso. No te quedes, porque justamente yo creo que este año y todavía el otro son buenas épocas para empezar, porque esto está nuevo, está empezado. Te vas a dar cuenta, date cuenta en los números que tienen las dependencias y todo esto, que usamos las APIs, las librerías. Te vas a dar cuenta que está nuevo todo esto. Entonces es momento ya. No hay un tiempo correcto para aprender algo, eso es una realidad. El mejor momento es cuando lo inicias. Esa es una respuesta como muy genérica, pero es muy sincera, creo, cualquier persona que la dé. Pero el punto es, sí hay que empezar ya, ¿vale? Porque exactamente las oportunidades laborales, que preguntaba Jorge, todas esas oportunidades laborales ya están agregando el Jetpack Compose. Aunque, la verdad, yo también me he dado cuenta que cuando llegas te dicen, es que es por si lo necesitamos. O sea, coño, no lo tienes, no lo usan. Ok, entonces, pero obviamente, si tú llegas y te preguntan del Remember o te preguntan de los, habíamos visto de los views y composables, o si te hablan de las filas y las columnas y tú no tienes ni la más remota asquerosa idea, pues seguramente se van a ir a lo mejor por uno que a lo mejor puede que sepa menos o igual que tú, pero al menos sí sabe o entiende esa parte de lo que les puede. Estos 10 puntos que yo les comenté, por eso les decía, para mí creo que sí son cruciales para al menos demostrar que tienes un conocimiento. Faltarían, les digo, unos 10 a lo mejor más, pero ya son un poco más técnicos que hasta que no le metan mano a un proyecto de Jetpack Compose no lo van a saber, ¿vale? Entonces, ahí para la pregunta de Jorge, ¿hay oportunidades? Sí hay oportunidades laborales, hay muchas, la mayoría ya están pidiendo Jetpack Compose, pero ojo, no lo piden para que mañana empieces a hacer Jetpack Compose, lo piden porque saben que a lo mejor en 1 año, 2 años, o sea, ellos piensan que al final si tú vas a entrar a trabajar ahí, las compañías siempre piensan que te vas a quedar toda su vida y no, eso es una realidad. Nunca piensan que te vas a ir en 1 año o en 2. Entonces ellos saben que si tú ya sabes un poco, ellos ganan ventaja de cierta manera, ¿ok? Tienen una ventaja porque van a tener más fácil la migración. Eso es lo que en su cabeza piensan, ¿ok? Aunque tú nada más sepas 10 cosillas de Jetpack Compose. Entonces sí está bueno que entiendas y que puedas hablar el mismo idioma de alguien que ya sabe Jetpack Compose, ¿vale? Vamos a responder las preguntas, ¿vale? Y ya nos vamos. Así que si quieren poner algo ahí. Recomiéndame más cursos sobre programación declarativa. Te sería muy mentiroso si te dijera algo así muy específico. Yo, la verdad, para el tema de Jetpack Compose, no es nada más programación declarativa lo que tendrías que aprender. Sí te conviene utilizar algo específico. O sea, si vas a aprender, si quieres Android, pues una vez Jetpack Compose. ¿Por qué? Porque sí tiene sus particularidades. ¿Por qué? Por el lenguaje. ¿Por qué? Porque lo comenté anteriormente. El DSL, ¿ok? DSL en sí, el concepto, a eso me refiero, en sí te va a funcionar diferente. O sea, en Scala hay algunas particularidades, por ejemplo, como te decía, y en Kotlin son diferentes. Entonces, no te conviene nada más preocuparte por programación declarativa, sino es en cómo va lo que quieres, pues empieza desde el principio, desde cero, tu hola mundo, empiézalo con Jetpack Compose, para que te vayas acostumbrado con Kotlin, con el manejo de las funciones, con los modificadores, con todo eso, y entonces te vayas familiarizando. Esa es mi recomendación, ¿vale? La página de Android durante muchos años fue horrible, horrenda y malísima. Malísima y no en cuestión de mala información, sino mal estructurada, ¿ok? Y yo creo que ya tiene unos 5 años, 6 años bastante bien, y ahora, en los últimos 2 años, es un Ferrari esa documentación, es muy buena, demasiado buena, ¿vale? Entonces yo creo que cualquiera lo puede hacer. Y Futris dice, si estás empezando con Android y empiezas con Compose, sería recomendable primero aprender el XML. A mí, yo lo mismo decía con Java, y de hecho en algún momento lo he dicho y siempre lo he dicho abiertamente. A mí hace algunos años, perdón, dije una tontería, hace algunos años, yo fui Google Developer Expert de Android como 3 años, y te la tienen que renovar, te renuevan cada 2 años, creo que te renuevan, una cosa así. Cada año nos renovaban el expert, ¿no? De hecho, no nos daban nada en ese tiempo cuando yo era expert. Ahora ya les dan chamarras y un montón de cosillas, ¿no? No es queja, pero es verdad. Ahora en ese tiempo no nos daban nada. Y uno de los motivos por el que a mí me dejaron de ser expert,
no estoy 100% seguro porque pues, falta siempre la versión de la otra persona, pero sí es una realidad, es porque cuando empezó empezó Kotlin a aparecer, pues todo el mundo te decía Kotlin, 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 y yo la verdad siempre decía, para mí, hay gente que la mayoría tiene que seguir aprendiendo Java y luego Kotlin. De hecho, hoy en día se sigue usando Java, o sea, yo lo que decía, simplemente, si estás con puro Kotlin esperando no encontrarte Java, estás loco, no va a pasar. ¿Okay? Vas a tener que seguir trabajando con Java y en un trabajo, pues a mí lo que me preocupa es que la gente pensara que yo le digo Kotlin porque es lo mejor. Y no es cierto, hoy en día la gente sigue usando Java, o sea, muchos trabajos siguen usando Java, son menos cada vez más, sí, con XML, ¿ok? Vas a tener que sí o sí seguir de cero o hacer una migración completa, y es muy rara la compañía que está dispuesta a pagar un sueldo de un desarrollador por 6 meses sin tener un producto en el mercado o esperando que saques un producto al que no sabemos ni siquiera si va a estar completo cuando salga. Entonces yo te recomiendo usar XML para que además puedas aprender las ventajas de Jetpack Compose. O sea, creo que viendo, si lo quieres ver, si pensando que XML va de salida, al menos sepas cuáles son las ventajas que vienen, ¿vale? Y React o Flutter según tu experiencia, me pregunta ya. React nunca me vas a ver recomendándolo, ¿vale? Yo tengo pendiente la asignatura de React por muchas razones. Me interesa aprender React hoy en día, más por tema web, no por tema de mobile, por mobile, ¿no? Y para mí, Xamarin es mejor que React, Flutter es mejor que React, Swift UI en ese momento pues es muchísimo mejor que UI. Jetpack Compose y Android nativo es mucho mejor. Para mí React es lo peorcito que hay, ¿vale? En cuestión. Sé que a lo mejor va mucha gente que va a decir, es que, y otra vez, yo no intento cambiar la opinión de nadie, pero a mí no, yo no lo usaría. Pero también es cierto que a lo mejor algún día, no sé, el próximo año me van a ver haciendo cositas en React, pero es por web, no porque tengo unos proyectos de blockchain, de cripto, que normalmente ahí se trabaja con React, que solamente por eso. Pero si yo pudiera picar un botón para no volverme a aparecer y no encontrarme una tecnología, sería React. A mí no me gusta y no siento que sea algo que me llame la atención aparte, ¿vale? Entonces, Xamarin, Flutter, lo que quieras, ¿vale? Aprender a cocinar antes que React, aprendo a cocinar primero antes que React, ¿vale? Y por último, Rob, ¿podrías explicar un poco acerca de cómo se saca una aplicación con Flutter? No va con el tema, pero te voy a decir en 30 segundos. Tú programas en Flutter utilizando Dart, pues yo utilizo Android Studio, a mí me gusta Android Studio, hay gente que usa Visual Studio, a mí me gusta mucho Android Studio, estoy casado con Android Studio, si lo pudiera usar para otras cosas lo usaría, pero bueno, no se puede. Uso Android Studio con Flutter y bueno, con Dart, desarrollas una aplicación. Para hacer una aplicación no te vas a saltar a usar una Mac porque necesitas firmar los paquetes, en Apple siempre vas a necesitar firmar los paquetes y pagar tu cuenta de desarrollo, ¿vale? Entonces no te lo puedes saltar, hay gente que hace ahí algunos hacks, yo no te los recomiendo porque es un dolor de muelas y además después cambia algo y tienes que volver a cambiar todo tu entorno, ¿no? Entonces no conviene, ¿vale? Y al final esto es mucho más complejo. Entonces, sí o sí vas a tener que usar, si vas a desarrollar una aplicación que quieres que también sea para iOS, vas a tener que usar el ecosistema de Apple y no hay más, ¿ok? Y o sea, sí puedes otra vez rentar una app o decir a un amigo que te haga un paquete. A mí me han pedido amigos que les ayude con eso y lo he hecho, no pasa nada. Pero bueno, el punto es lo tienes que hacer. Pero mi recomendación es, pues, piénsalo bien si vas a desarrollar una aplicación en Flutter, porque además hoy en día lo bueno de Flutter es que puedes desarrollar para web y ya tienes casi todo hecho para mobile. Eso creo que sí es más un plus todavía que todo lo demás, ¿vale? Pero bueno, no me puedes ver mucho más del tema y listo, ¿vale? José, ¿Flutter o Compose? Los dos me agradan, estoy con los dos, la verdad me gustan mucho. Pero por necesidad, probablemente, Flutter, a mí me gusta mucho Flutter, a mí me gustó muchísimo más Flutter que yo Compose, no que Android nativo, prefiero Android nativo que Flutter, pero por proyectos, porque pues soy de Android, porque si me hablan un trabajo o algo así, tengo que saber, pues aquí al final me voy a acabar decantando seguramente por Compose en este siguiente año, o en el que sigue, o en el que sigue. Ya por último, ¿existe alguna certificación de Android que valga la pena? Para mí no, más que, bueno, la de Udacity, pero es por nombre nada más. O sea, es que va llevando todo ahí muy básico. Sí aprendes, por supuesto, pero es que no hay una certificación oficial, por decirlo, más que, digo, lo más parecido a la de Udacity, que te dan ahí unos badges y todo eso, pero no hay, ¿vale? Así que aprendan donde se les dé la gana.
¿Existe alguna certificación de es la que estaban preguntando. Bueno, pues eso, ¿vale? Pues ya está, chicos, ya no me como más tiempo porque ya nos pasamos 5 minutos. Y bueno, pues muchísimas gracias. De todas maneras, cualquier cosa que necesiten, aquí está mi Twitter, mándenme las preguntas que les faltaron, sí, por favor, para que les ayude, @José de Luján, y por allá nos vemos con todo gusto, ¿vale? Cuídense, muchísimas gracias. Bueno, José, pues siguen más preguntas, así que muchas gracias por todo y esperamos No, a que ti. en otra ocasión igual hablando más de Android, Kotlin y demás, ¿no? Sí, claro que sí, cuenta con ello. Listo, José, nos vemos hasta otra ocasión. Bye bye.